Evangelio me llena muchísimo de revelación, sabiduría, y no recuerdo la verdad cuántas veces lo he leído. Siempre son varios dedos, pero nunca dejo de seguir extrayendo oro de estos pasajes, de este Evangelio. Hay oro, siempre oro. Cada vez que vuelvo allí, encuentro algo valioso. Y nunca se sabe lo suficiente. Las palabras del Maestro tienen una trascendencia y una profundidad, me refiero a Jesús, que de verdad siempre podemos traer cosas a nuestra vida. Y no solo eso, sino que también a veces se nos olvidan cosas, ¿cierto? Así que ánimo entonces a abrir el corazón y a seguir escudriñando estos pasajes tan llenos de vida. Todos estamos bien, ¿verdad? Sí, amén. Pero bueno. ¿Qué tal si invitamos a Dios a este lugar? Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, porque no es casualidad que estemos acá reunidos, Señor. Hoy somos pocos, pero con un corazón sediento. Padre, que ninguno de los que estamos acá dejemos de permanecer, Señor, sedientos, con hambre, con sed. Esta sed de aquel que reconoce donde hay verdadero alimento de vida. Señor, y que tu palabra no sea un aforismo, algo en el intelecto, sino que tu palabra sea revelación práctica, para que encontrando ese clic, esa sintonía con tu palabra, podamos reflejar quién eres tú. Porque el creyente es aquel que cree y practica, que la fe lleva a la obra, Señor. Y Padre, gracias por cada corazón aquí que tú les has traído. Sé que hay necesidades, personas que hacen un esfuerzo, Señor. Quizás algunos también esperando algo de ti, algo profundo que tú hagas en su vida. Algunos preguntándose cuál es mi propósito, cuál es mi rol, cuál es mi papel en medio de todo esto. Yo creo en ti, Señor, pero ¿cuál es mi papel? ¿Dónde tengo que poner mis manos? ¿Dónde tengo que llevar mi acción? ¿Cuál es tu voluntad? Hay mucha carga de esa aquí, Señor. Pero también hay quien quiere experimentarte de una manera viva y sobrenatural. Así pues, Padre, que levanta en nosotros una sed como nunca antes y hambre, porque aquel que se conforma pierde en la fe, pierde. Cambiamos la falta de evidencia de que tú estás con nosotros por conformismo. Pero no nos podemos engañar mucho tiempo, porque nuestro corazón verdaderamente te anhela a ti, anhela esa comunión. Cuando estamos unidos a ti en ese pacto perfecto, viviendo en ti, morando en tu presencia, el propósito se antoja algo completamente natural, esporádico, como una consecuencia de caminar en ti. Por eso hoy te invitamos a este lugar. Te invitamos, Padre, te honramos tu nombre aquí. Quienes estamos acá, te honramos. Quisiéramos honrarte en todos los aspectos. Desde que damos el primer paso, cuando nos despertamos y levantados de la cama, comenzamos un nuevo día, Señor, honrándote desde ese momento, hasta cuando posamos ya nuestra cabeza en la almohada y en la cama y dormimos. Quisiéramos honrarte
de la mañana al alba, Señor, pero sabes que la intención del corazón es hacerlo. Y aquí estamos porque te reconocemos. Sabemos lo que puedes hacer por nosotros. Sabemos que eres quien dices ser, no solo por palabra, no solo por una fe sin que ocurra nada, no porque quienes estamos acá, nuestra fe nos ha llevado a ver, pero aún queremos ver más. Queremos estancamientos, quedarnos en el mismo punto, ciclando, escuchando una y otra vez, sino que queremos ser la evidencia de tu palabra. Cuando dices que caminaremos de victoria en otra victoria, de cima en cima, queremos verlo, queremos verlo. No por presuntuosos, sino porque queremos ser cumplidores de tu palabra. Y todo para gloria de tu santo nombre y que aquellos que se acerquen a nosotros, algo, así sea una sombra, de ti vean en nosotros. Y entendamos que ese es el propósito. Expresarte a ti. Expresarte a ti. En tu multiforme gracia. En el ser genuino e individual que representamos cada uno de nosotros, Señor. Y vivir un evangelio vivo. Vivo. No solo de palabras, sino de poder. No solo de poder, sino de obras de misericordia. No solo de obras de misericordia, sino de arrepentimiento. No solo de arrepentimiento, sino de verdad. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra o a tu voluntad. Si es así, primeramente calle a quien habla ahora. Mas si es para edificar, producir y fructificar, Señor, que tu Espíritu Santo infunda en nuestros corazones esa palabra remá, esa palabra viva, esa palabra revelada desde tu presencia, Señor. Y gracias, Padre. Te honramos acá, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien. Ya si Dios está con nosotros, podemos empezar. Bien, vamos, Evangelio de Juan, vamos a paso lento, pero yo creo que vamos extrayendo el jugo. La Biblia o la palabra de Dios ha de ser como un filete de carne jugoso al que le quieres extraer todo. Si no les gusta la carne, imagínense algo jugoso, que va vegetariano o algo así. O una crema de espinacas bien suculenta. Bueno, la crema sí, esa sí, está rica. Esa sí, pero suculenta. Depende de la mano, depende de la mano. Muy bien, vamos, recuerden que estamos inmersos en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy alegre, donde decimos de las 7 grandes festividades judías, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde todo el tiempo había música. Son 8 días donde los levitas andaban con cítaras y trompetas cantando salmos, salmos de alegría. Recuerden que nosotros vimos algunos de la estructura en la que fueron confeccionados los salmos, y habían salmos de júbilo, habían salmos tipo de lamentación, salmos de exhortación, otros salmos que son alabanza. Este tipo de salmos que se cantaban eran salmos de jolgorio, alabanza, festivos, alegres. Y durante esa fiesta habían tiendas de campaña donde toda la diáspora o judíos dispersos por todo el Imperio Romano, Babilonia, Grecia, incluso hasta España, que era llamado Sefarad, de ahí se origina el nombre de judío sefardita, porque para los judíos Sefarad es la península ibérica, España.
y llegaban de todos esos confines de la tierra, de África del Norte, a celebrar esa fiesta. Entonces eso era lleno de personas. Y en el templo, girando en torno al templo, los sacerdotes iban cantando especialmente en el primero y en el octavo día. Era cuando la música estaba en su grado más efervescente. Y esto era maravilloso. Imagínense, todas partes del mundo, todos celebrando, tiendas de campaña, dándose cosas de comer. Entonces el uno traía cosas de otros lugares, de otras tierras, y las llevaban y las ponían en común. Y era un ambiente muy, muy agradable, el de la fiesta de los tabernáculos. Que no es casualidad que justamente en esa fiesta está relacionada con la llegada del Espíritu Santo, con la nueva creación, porque era la fiesta de las primicias o de la primera cosecha. Y el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto, orando unánimes. Ahí reciben el Espíritu Santo y son precisamente el principio o las primicias de la nueva iglesia. Entonces miren qué relación tan bonita tienen las festividades con los hechos evangélicos, con los hechos que representan la salvación. ¿Ya? Si son prefiguración o son sombra o anuncio de aquello que iba a venir. Eso ya lo he explicado, simplemente estoy haciendo un breve backup. Capítulo 7, verso 25. Decían pues algunos de los de Jerusalén. ¿Por qué algunos de los de Jerusalén? Porque venían de todas partes del mundo a la fiesta de los tabernáculos. Y algunos de los de Jerusalén eran los fariseos o la casta de fariseos que tenía intervención en el Sanedrín. Esos eran los de Jerusalén. Se está refiriendo a cierta comisión del Sanedrín. ¿No es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. ¿Qué pasa? Las profecías, vamos a leer. Vamos a leer Isaías, si alguien lo puede leer, y si de pronto están conectados, alguien que pueda estar conectado, si se escucha a través de este micrófono lo que se diga. Isaías capítulo 58, verso 1. Vamos a ver si se logra ver. ¿No se arrima ya esa bolita? No. Solo habla a ver si... No, en serio. Yo sé que ya habla, si se lo único que sí. El Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Perfecto. ¿Alguien se escucha? Perfecto. Confirmo, se escucha perfectamente. Muy bien. R. Ok. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque es precisamente en Isaías 58 Jesús está encarnando a aquel que tiene la autoridad para reprender el pueblo. Entonces tengamos ese pasaje en mente. Decían pues algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Esto decía la leyenda del Mesías, que el Mesías iba a aparecer de manera completamente inesperada, ¿ya? Que no se sabía de dónde viene. Y efectivamente, uno sabe la locación, porque es que el Mesías tenía que nacer de Belén. ¿Qué es Belén? O Betelén, la casa del pan. Eso significa en hebreo. Betelén significa la casa del pan. Y tenía que nacer el Mesías del linaje ascendente del rey David. De eso se sabía del Mesías, ¿ya? Que nacería, que provendría de Belén, así como el rey David, y que venía también de ese linaje. Pero ellos desconocían, y ahí es donde viene el cumplimiento de la profecía,
cuál era el origen de Jesús, porque el origen de Jesús es netamente materno, pero en cuanto al conocimiento materno, pero el desconocimiento completamente de su paternidad. Era José, pero ellos desconocían quién era el que lo había enviado, y el que lo había enviado era Dios mismo, Dios su Padre. Entonces Jesús sí estaba cumpliendo la profecía porque no sabían de dónde venía, no sabían que venía directamente de Dios. Para ellos era un descendiente de David que iba a aparecer misteriosamente, pero en este caso el misterio era su origen divino. Este era el verdadero misterio de la procedencia del Mesías, su origen completamente divino. Pablo, la filiación de Jesús con David era por María. Por ambos, Por ambos. por ambos linajes. Bien, ya tenía ciudadanía israelita. Si hablas duro, excelente. No juzguen por las apariencias. Sí. Quería, era como un pero una precisión afirmó un tema básico del juicio, ¿cierto? Ya, lidio con el juicio, creo que muchos lo hacemos, entonces es como, entonces juzgar con justicia. Sí, y yo creo que yo lo he enunciado en la charla pasada, pero no lo expuse. No expuse eso porque yo creo que eso tiene mucha tela que cortar. Bueno, la pregunta que me hace Geraldine es sobre el capítulo 7, verso 24, y empezamos desde el 25. Entonces es cuando están juzgando a Jesús y le dicen, ¿por qué sabe lo que sabe? ¿Por qué sabe leer? ¿Por qué sabe escribir? Si ni siquiera tuvo un maestro, tuvo un rabí. Y yo les explicaba que anteriormente el nivel de analfabetismo era del 99.9%. O sea, de la población solo, los amanuenses y escribas sabían leer y escribir. Y era una población muy corta. Habían 10 maestros en Jerusalén que sabían letras, leer y escribir, en Jerusalén. En Alejandría sí había mucho más grado de erudición, pero no crean, era el 90% el analfabetismo en Alejandría, que era la ciudad, digamos así, como capital del conocimiento para esa época. Digamos que era como la Salamanca de la época, pues, la ciudad universitaria de la época. No existían universidades, por supuesto, pero de ahí llegaban como todos los vestigios de la antigua cultura helénica, tanto así que existía una gran biblioteca, que después hubo un incendio, que era la famosa biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Y de allí salieron grandes eruditos del mundo judío. Uno de ellos, muy famoso, y es muy citado en textos antiguos, que se llama Filón de Alejandría, que fue un judío erudito, criado en Alejandría, hablaba hebreo y hablaba griego, y él se encargó de filosofar con los grandes postulantes de la filosofía griega del momento, y intentando reconciliar las escrituras hebreas con la filosofía griega. Eso no quedó muy bien, pero por lo menos lo intentó. No me voy a perder por esos lados. Volvamos entonces al texto. Entonces habían muy pocos maestros que enseñaban las letras, y vieron que Jesús era un outsider, un desconocido, alguien que no se sabía de dónde venía, y ahora llegaba y sabía leer y escribir, sabía el alfa y el omega, sabía el alef y el bet, sabía el alefato hebreo, sabía el griego, sabía el arameo, y de dónde salió. Y es ahí cuando Jesús les increpa y les dice, es que ustedes juzgan por las apariencias y no por justicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Para entender la justicia, tenemos que irnos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el mejor ejemplo donde más se menciona la palabra justicia de Dios. Y en Mateo encontramos la clave para descubrir qué es lo que significa justicia de Dios. Que la justicia de Dios es muy diferente a lo que nosotros conocemos
como juicio humano o ajusticiar. Es muy diferente. Y yo sé que ustedes lo saben porque eso lo hemos mencionado muchas veces. ¿Qué es justicia en el Evangelio? Melín se acuerda muy bien. Es cuando leamos justicia de Dios en todos los evangelios, en las cartas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento, ustedes pueden hacer un cambio. Justicia de Dios igual voluntad de Dios. Punto. En cada palabra que lean en las Escrituras, para que se haga justicia de Dios es la voluntad de Dios. Puedes hacer cambio de palabras y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando dice, bienaventurados en el Evangelio de Mateo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no son aquellos que quieren apedrear al pobre que se equivocó. Hambre y sed de justicia no significa, entonces, ay, es que esos violadores, todos corramos a aprobar la ley para que los maten. Es que porque yo tengo hambre y sed de justicia y soy bienaventurado porque vamos a decapitar a todos los violadores. Eso no es tener hambre y sed de justicia. Eso es tener hambre y sed de ser juez. Puede ser venganza o revancha o puede ser hambre de ser juez. Y demuestra el que juzga, el que... Pablo. Siempre nos sorprende, ¿cierto? No nos deja sorprender. El que juzga se hace juez, se hace Dios. Porque si la justicia es hacer la voluntad de Dios, significa que el que tiene ánimo de juicio quiere ser Dios. Pablo, y se convierte Es soberbia. como en el dedo del enemigo, que es el gran acusador. Es el fiscal. Es el fiscal, nos volvemos en ese dedo acusador del enemigo. Así es. Entonces, la persona que busca juzgar o hacer un juicio, miren que incluso en la ley se necesitaban 3 testigos para poder hacer juicio de alguien. ¿Cuántas veces nosotros nos cercioramos antes de crear un veredicto sobre alguien o sobre alguna situación de realmente tener un testimonio veraz? Hasta en el pasado, con la dureza del corazón de la persona del pasado, aún a pesar de eso, se necesitaban 3 testigos. Y nosotros ahora, no, es que yo ya sé. Intuición femenina, piensa mal y acertarás, ¿no? Bien, entonces, este juicio al que el Señor se refiere es aquel que procura la voluntad de Dios y conoce la voluntad de Dios. Por lo tanto, juzgar de acuerdo a las apariencias siempre nos va a llevar al error, siempre. Pues una pregunta relacionada. Digamos que uno ya logra detener el juicio en la boca, ¿cierto? Que ya es un avance importante, o sea, no vas a compartir con alguien el juicio, lo tienes en la mente. Que es bueno, Pablo, para combatir ese, pues para ir como restando ese juicio mental en el pensamiento. Hay 3 alternativas. Vamos al caso concreto que nos puso Geraldine en el Evangelio, que es el verso 24. Entonces, por un lado tenemos que Jesús había sido juzgado como porque este iletrado nos está de dónde sabe las letras y hicieron ya eso llama un prejuicio, ¿ya? Ahora, un prejuicio es juzgar antes de tener una evidencia o 3 testigos. Todo prejuicio es juzgar antes de tener un testimonio. Eso es realmente un prejuicio, es un juicio a priori, antes de. Ahora bien, en este caso de Mateo 24, para responder tu pregunta, vemos, por ejemplo, que Jesús también está utilizando el pasaje o hablando de que él había sido juzgado, pues estaba siendo juzgado por curar un día sábado, en el Shabbat. En el Shabbat no se podía hacer nada. Yo les hablé de ciertas locuras que hacen los judíos contemporáneos de no hundir el botón de un ascensor, sino que mandan a otro para que lo hunda por ellos, porque en el Shabbat no pueden hacerlo. Pero se montan igualmente en el ascensor. Y respeto eso, pues yo respeto, pero es curioso, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué pasa cuando Jesús cura el sábado? Y ahí es
donde él les está, o a donde está apuntando este pasaje. Y es, busca, si quieres por lo menos elaborarte un juicio personal sobre algo, no juzgar a otra persona, sino tener un juicio personal, busca la verdad. No busques tener la razón. Busca la verdad. Pablo, ¿pero qué me estás diciendo? Hay una diferencia muy grande entre querer tener la razón porque sentí algo. Yo puedo sentirme indignado por alguien porque aparentemente esa persona me ofendió. Inmediatamente mi emoción va a reaccionar y va a decir, me están violentando. Y esa sensación de indignación me va a recubrir todo el cuerpo y el hormigueo del indignado, ¿cierto? Tengo que hacer justicia. Antes de pasar a hacer juicio, busca la verdad. Si aquello por lo que te estás indignando es verdad, intenta ver las cosas desde un panorama más amplio, más alto. Y ahí tu juicio va a mermar. Nosotros estamos destinados por nuestra mente a juzgar. Es una actividad de la mente. La mente juzga. El juicio, no el juicio en cuanto a razón, como el que de tener buen juicio, sino el juicio de juzgar algo, es una actividad netamente de la carne y de la mente, y es sana y es buena. ¿Cuándo se vuelve insana? Cuando estoy comprometiendo a otra persona, sin querer ver o evaluarlo desde un punto más alto. Entonces vamos a ser unos incautos y de la vista gorda y como si no hubiera pasado nada. No, juzga la situación entonces. Si ya tienes evidencia, juzga la situación, pero no juzgues a tu hermano. Juzga la situación. Hey, aquí hubo un error, pero no juzgues a tu hermano. Esta es una diferencia muy grande. Yo puedo decir, sí, llegó alguien, se robó algo, sí, ok, robaste. Pero y entonces, no juzgues a tu hermano porque tú no puedes hacerle justicia. Tú también eres ladrón de tiempo, de muchas cosas, de impuestos. Yo te quiero compartir algo con lo que yo he trabajado porque por mi profesión tiendo a ser, tendía a ser, sigo haciendo, pero ahora ya menos, mucho juicio. Y fue con una palabra que aprendí, que es la empatía. Entonces siempre, y la empatía no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro. Pues cuando tú te pones en el lugar del otro, empiezas a tratar de entender el por qué se comporta de esa manera. Y eso fue algo que yo tuve que empezar a hacer para poder entender los comportamientos de una persona que era muy especial para mí, que yo no entendía por qué se comportaba de esa forma. Entonces empecé a hacer en retrospectiva y empecé a empatizar con él, por qué se comportaba así, y empecé a dejar de lado a ese juzgador de esa conducta y empecé a entender el porqué de esa conducta. Y ya simplemente, cuando tú interiorizas la palabra de empatizar, es una fórmula espectacular para uno poder empezar a dejar de hacer aún los juicios mentales. Y o sea, por nuestra carne va a aparecer, ya es como lo gestionamos. Pues ya es la gestión que uno le hace. La mente juzga y es una actividad buena. La mente separa, la mente ordena. Digo mente y digo gente también porque es lo mismo. Pero ¿quién lleva el control? ¿Quién lleva la batuta de mi ser interior? Es lo que determina si soy espiritual o no. Si mi mente lleva la batuta, lleva el control, el cabestro de lo que yo soy, entonces yo soy un creyente carnal. Mas si el espíritu es el que lleva el control, entonces mi juicio va a ser espiritual. Y bien lo dice la palabra, él dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero no será juzgado. El espiritual juzga todas las cosas porque su perspectiva es amplia. Y juzga todas las cosas. Mire que juzgar cosas es muy diferente a personas. ¿Sí notan la diferencia? Mas el único juez es Él, porque es el que conoce el corazón del hombre. El Señor es el único juez, nosotros no somos jueces. Nosotros solamente tenemos una deuda de amor con los demás. Todos tenemos una deuda de amor entre todos. No, yo no tengo deuda. Sí, tienes una deuda de amor con el resto. Ese es el punto. Todos estamos endeudados de amor con todos. Esa es la única deuda que, para los que no tienen deudas, que
la mala noticia la tenemos y debemos procurar sentirnos endeudados en ese aspecto. Sigamos entonces. Bueno, entonces cuando él dice procurar o juzgar con justicia es buscando el juicio del Espíritu en una circunstancia sin juzgar a otra persona. Justo este pasaje se encadena con el capítulo 8, que es la mujer adúltera, donde vamos a seguir hablando del juicio. Por eso no, ahora cuando pasé al capítulo 7, no lo tomé en cuenta porque vamos a hablar más adelante de eso. Dice, Jesús enseñando en el verso 28. Jesús enseñando en el templo gritó y dijo, Isaías 58. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿ya? Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es verdad, es veraz, aunque vosotros no lo conocéis. Entonces les está respondiendo, venga, aquello que ustedes creen de mí, sí es real. Ustedes saben y me conocen de dónde vengo, locación, lugar, territorio, pero no saben de quién provengo. Y ese es el misterio. Mi nacimiento, mi encarnación, mi ascendente espiritual. Dice, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él en mayúscula, y él en mayúscula me ha enviado. Verso 30. Buscaban pues prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. Aquí vemos claramente un influjo, una influencia sobrenatural de protección hacia la persona de Jesús por parte de Dios. ¿Sí? Las personas decían, pero ¿por qué no lo agarramos ya? Y había algo que pasaba que no dejaba, que no permitía que Jesús fuera apresado en ese momento, porque aún no era su hora. No que no le sobraran ganas de hacerlo, ¿no? Verso 31. De la multitud, muchos creyeron en él y decían, el Mesías, cuando venga, hará más milagros de los que éste hace. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él y enviaron los príncipes, los sacerdotes y los fariseos. Los príncipes es una casta dentro de los mismos sacerdotes, ¿no? No eran príncipes de la monarquía jerosolimitana, sino que eran una casta sacerdotal superior. Dijo entonces Jesús, aún estaré con vosotros un poco de tiempo y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dijeron entonces los judíos, ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pablo, los gentiles son griegos, solamente griegos o son personas? Son todos excepto judíos. ¿Acaso los griegos? Griegos, porque la palabra que utilizan ahí es griegos, es para referirse a toda la comunidad. A todos los que no sean judíos. Porque Juan este evangelio lo escribió en griego koiné, ¿cierto? Pero Juan, al ser hebreo, al ser judío, Juan debió de haber escuchado a Jesús, estando en esa situación, diciendo a esos judíos, llamándoles goim o gentiles, goim. Pero la traducción griega habla como los griegos. Usted sabe la dispersión de los griegos, está bien. Me buscáis y me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Yo creo que eso está muy claro, pero está haciendo una división muy franca y muy fuerte y tajante entre el mundo espiritual y lo que es la religiosidad, la religión organizada. ¿A qué se refieren ellos? Miren, las verdades espirituales se adquieren por revelación y ellos que pretendían tener las verdades espirituales no podían acceder a esa revelación, no podían estar con él, porque no solamente esos fariseos escuchaban a Jesús, aquí también habían algunos de sus discípulos que ciertamente sí iban a estar con él en el reino de los cielos, pero se refería específicamente a todas estas personas que lo estaban intentando calumniar o querer prenderle. Verso 37. El último día de la gran fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, o sea, el octavo día, se detuvo Jesús y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdan que les dije la charla pasada que ocurría el octavo día en la fiesta de los tabernáculos? Que llegaba un sacerdote con un cántaro de oro puro, se iba a la fuente de Siloé, vertía agua en ese cántaro de oro que significaba como la purificación de los pecados del pueblo de Israel, y esto fue una tradición, que se comenzó a hacer ya muchas generaciones antes de Cristo, y en la fiesta de los tabernáculos, en el octavo día, como la antesala del momento culmen, que era como cuando encendían 4 torres de 25 metros de alto, que pasaban 13 metros por encima de las murallas del templo. Eran unas luminarias gigantescas, ya entrada la tarde, y ahí ya era el ánimo más exaltado porque se iba a terminar ya la festividad de los tabernáculos. Y antes de eso, llegaba este sacerdote elegido, mientras iban otros cantando canciones alusivas a un pasaje del profeta Isaías donde habla del lavatorio de los pecados y del pueblo de Israel, cómo Dios los va a perdonar, y llevaba esta agua y la vertía en el altar, en el templo. Jesús, mientras esto está ocurriendo en simultáneo, Jesús está aprovechando el momento de exaltación ritual para expresar estas palabras. Y así cobra más sentido esto que Jesús dice. Miren, ¿por qué le va diciendo, bueno, la primera es que yo soy el agua que da vida? ¿Pero por qué? Jesús sí hablaba extraño. No, Jesús utilizaba los rituales de la época que anunciaban quién era él realmente, porque un rito es una verdad de fe envuelta en una serie de movimientos y de acciones repetitivas. Es como un libro, un código encubierto, que en Jesús tenía su verdadera traducción y su verdadera significación. Entonces volvamos a este pasaje. El último día, el de la gran día de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: si alguno tiene sed. ¿Por qué gritó? Porque la gente estaba exaltada viendo el momento del agua vertida sobre el altar. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. No se queden mirando el sacerdote en el agua, sino él llama la atención. Yo soy esa agua. Esa agua no los va a limpiar, por más felices que estén. El agua está aquí entre ustedes. Esa agua se refiere a la verdad. Esa agua se refiere al Espíritu, a la verdad, a la enseñanza, porque el Espíritu nos va a guiar hacia la verdad, todo el paquete completo. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su pecho. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Eso responde tu pregunta. Los que creyeran en él. Pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esto es maravilloso. En esa época el Espíritu era selectivo, no era para todos, ¿cierto? Para la época de Jesús, digamos así, como la teología sobre el Espíritu Santo, o como se conoce en hebreo, el Ruach HaKadosh, era o estaba muy circunscrita a la acción de Dios. El Espíritu Santo y Dios eran lo mismo.
Simplemente ellos entendían el Espíritu Santo como la acción de Dios en un lugar, como si fuera una fuerza activa de Dios, algo así como lo interpretan ahora los testigos de Jehová. ¿Ya? Es en el Evangelio, es en el Nuevo Testamento que nosotros descubrimos que el Espíritu Santo es persona, no es una fuerza, no es como una influencia de Dios, como lo concebían en el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, el Espíritu Santo era como algo así como una emanación de Dios mismo, ¿no? Pablo, cuando dice en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, ¿esto le está refiriendo al Espíritu? No. A Jesús, a Dios. Bien, los pasajes, bueno, ahí nos tenemos que poner medio teológicos, pero te lo voy a resumir facilito. Ángel del Señor significa la presencia de Dios mismo o el ángel Miguel, que es el ángel protector de Israel. Incluso lo vemos en el Apocalipsis, el ángel del Señor. O para no mencionar la presencia de Dios que se manifiesta en algún momento, dicen el ángel del Señor, que era el ángel que preside la presencia del Señor, como el heraldo primario de Dios, el que cuando lo ves estás viendo a Dios, como si fuera el embajador, como en derecho, ya me olvidó, derecho exterior, ¿cómo es que lo llamamos? El internacional. Como el derecho internacional, una embajada. Si tú tocas una embajada, pese a que esté en este otro lugar, para efectos, es como si atacaras ese mismo territorio, ¿cierto? Eso es exactamente lo que quiere transmitir el ángel del Señor, es el heraldo del Señor, que es Dios mismo hablando, ¿ya? Y hay incluso traducciones que difieren en la zarza ardiente, algunas traducciones que sabemos que esa era la que utilizaba el apóstol Pablo, porque en Hechos de los Apóstoles él dijo cuando el ángel del Señor le habló a Moisés en la zarza. Pero si nosotros nos vamos a Éxodo, leemos que Dios apareció y habló a Moisés en medio de la zarza. O sea que Pablo bebía de la fuente en que él utilizaba como las teofanías o la manifestación de Dios visible, porque él pensaba, si a Dios nadie lo ha visto, entonces Moisés tampoco, ¿no? Entonces utilizaban la expresión ángel del Señor como la manifestación más fuerte de Dios sobre la tierra. Pero Pablo, entonces, eso quiere decir que en ese Antiguo Testamento no se había revelado la verdad, porque si claro que no. Porque si Dios ha sido, pues no tiene principio, no tiene fin, no tiene espacio, siempre ha sido y lo que es, pues siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre, claro. De hecho, para nosotros ya es muy fácil leer en Génesis, por ejemplo, que el Espíritu de Dios estaba en la faz de las aguas, ¿cierto? O aleteaba o revoloteaba sobre la faz de las aguas. Para nosotros ya así, o cuando dice, y nos pareció crear al hombre, hablando en un plural majestático, nos pareció trinitario. ¿Ya? Entonces, para nosotros ya es fácil leerlo, pero ellos no lo entendían así. Ellos lo entendían como plural majestático, simplemente, ¿sí? Con un plural que denota una majestad. Pero entonces el Espíritu solo obraba en ciertas personas iluminadas. Sí. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento utilizaba a determinados instrumentos. Ejemplo, Sansón, ejemplo, Samuel, los profetas, pero eran personas que tenían la influencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no habitaba en ellos, podía irse de ellos. Les voy a poner un ejemplo muy claro, el caso de Saúl y David. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre Saúl, el rey Saúl, el hombre exaltado en júbilo, promete a Israel y se va como su rey y todo esto, pero después empieza a desobedecer a Dios. Y dice la Escritura que Dios retiró su espíritu del rey Saúl y que después entró un espíritu que atormentaba al rey Saúl, un espíritu de aflicción. Entonces nosotros muchas veces se dice, entonces ¿cómo así? Dios le puso un demonio a Saúl. No, miren lo que ocurre. Cuando el Espíritu Santo, imagínense lo que es recibir la unción del Espíritu en tu propio cuerpo,
y te abandona, ¿qué es lo que vas a sentir? Un vacío impresionante. Y el Espíritu Santo se posó en el rey David. Cuando el profeta Samuel unge su cabeza con aceite, el Espíritu Santo toma control sobre David, toma la vida del rey David. Y lo único que calmaba a Saúl era cuando tenía cerca a David tocándole el arpa, porque tenía el Espíritu. Y esa adoración del rey David era lo más cercano a aquello a lo que él había perdido. Y por eso él se consolaba con el rey David. Nosotros no, a nosotros no nos pasa eso. Por la gracia, porque el Espíritu Santo dice que no nos va a abandonar. Pero ocurre algo en la vida del creyente que es muy diferente al rey David. Cuando el rey David partió al otro mundo, al Sheol, al seno de Abraham, como le quieran llamar, o como lo llaman las Escrituras, el Espíritu Santo no se fue con David. El Espíritu Santo se queda en el creyente y de una hasta siempre. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, va a ser tu amigo por toda la eternidad. Y paré de contar. Tengo una pregunta. Solo una. En la epístola de los Hebreos hay un versículo en el capítulo 6 que dice: es imposible, cuando fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Saborearon las nuevas buenas de Dios y los prodigios del mundo futuro. Y a pesar de todo, cayeron. Es imposible, digo, que se renueven otra vez, pues están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y escribiendo su pública y salvo. ¿Me explicas eso con lo que acabaste de decir? Sí. ¿Cómo lo concateno? Bien, el autor de los Hebreos está hablando de la apostasía. ¿Ya? No está hablando directamente del nuevo nacimiento, no está hablando uno puede recibir gracias de la iglesia. Me explico. Todos entendieron ese pasaje, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo muy claro que ya muchos de ustedes conocen, que uno de mis amigos, en medio de toda esa búsqueda espiritual, Dios lo sanó de epilepsia. Él fue sanado de epilepsia y no fue sanado en el nombre de Alá, ni de Mohamed, ni de Maitreya, ni de Sai Baba, ni de Crayon, ni de los pleyadianos, ni de ninguna entidad cósmica o exótica por ahí. Él fue sanado en el nombre de Jesús. Él lo sabe y él lo cuenta. Y a muchos les ha hablado de eso. Él se sanó de una enfermedad incurable. Dejó de tomar el fenobarbital, nunca más. Me lo encontré el año pasado, volvió a tener un solo ataque de epilepsia. Un acto sobrenatural de Dios. Degustó del don de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ahora, alejado de los caminos de Dios, se encuentra completamente alejado, enseñando otras cosas, pero no va a entrar en detalles, pero está alejado del Evangelio completamente. Y aún degustando del don de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿El bautizo en el Espíritu? no, No. de una sanidad de Dios. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. No de la unión con el Espíritu Santo. O sea, él fue un simpatizante, mucho tiempo simpatizó, pero nunca realmente fue creyente. Por eso dice una vez iluminado. Claro. Ah, Esa es la gran diferencia. Yo no puedo saber que Jesús es el Mesías, saber que Dios es quien dice ser, tener una revelación y después decir, no, ya no. No tiene sentido. Porque tu espíritu te va a seguir jalando a seguir encontrando la verdad. No tiene sentido. Esa es la diferencia. No todo el que dice Señor, Señor, porque es un simpatizante. Es un simpatizar y ser es una cosa muy diferente. Yo puedo simpatizar con un determinado movimiento, pero no ser parte de ese movimiento, ser un prosélito de ese movimiento. solo cuando dices que el Espíritu siempre va a ser mi amigo, o sea, me muero y él va a estar en el cielo, en mi corazón igual. Tú estás en Él. Tú estás en Él. Así como
Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo y en el Espíritu nosotros estamos ahí en Él, no con Él. Ellos tuvieron, eso lo dice el apóstol Pedro, estamos yendo por unos caminos, pero el apóstol Pedro habla que Jesús fue a predicarles. ¿Recuerdan la palabra en segunda de Pedro? En Pedro cuando dice que él fue a predicarles a los espíritus cautivos, a los que él descendió al Sheol, que nosotros traducimos como infierno, y se imagina la gente a Jesús abriendo el infierno y predicándole a demonios. No, eso no se refiere, en ese pasaje se está refiriendo a ese lugar donde estaban todos los hombres y mujeres honestos de la fe. Ahí estaba Noé, ahí estaba Abraham, ahí estaban todas esas personas expectantes, lo que llaman el Sheol o el seno de Abraham. Estaban expectantes a que el Mesías hiciera la obra. Y él fue a predicarles a ellos, a decirles, señores, aquellos por los que ustedes esperaban, ya llegó a este mundo y está con ustedes. De ahí viene la famosa, que los villancicos me parecen preciosos, las novenas decembrinas, son teología de la más pura calidad. Si ustedes ven lo que está escrito en las novenas, por ejemplo, en las famosas novenas de Aguinaldo, es una teología demasiado pura y bíblica, de la más. Y han visto que dice llave de David que abre el desterrado. Se está refiriendo a ese pasaje específicamente en el que él les está viendo el cielo a todos aquellos que esperando en su llegada, en la promesa mesiánica, ellos creyeron en él, porque ellos no creyeron en él porque lo vieron actuar en su tiempo y espacio, en su tiempo cronológico, sino que ellos creyeron en la promesa de Abraham de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿en quién realmente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? En Jesucristo. Y si ellos creyeron en esa promesa, de manera indirecta estaban creyendo en Jesús. Por lo tanto, su fe en las promesas de antaño, si bien no podían ver el cumplimiento perfecto, como si los apóstoles que tenían a Jesús cara y cara predicando y levantando muertos, ellos creyeron desde antes. Y esa fe era fe en el Mesías de manera indirecta. Y él fue a decirles, señores, en quien creyeron, en quien esperaron, ha venido y tengo las llaves de David para abrirles el palacio que es el cielo. Miren que eso tiene mucho sentido y es muy bonito, y eso es lo que hace el Mesías para nosotros, es el que tiene las llaves para devolvernos otra vez esa vida con Dios, esa vida que Dios quiere compartir con todos nosotros. Pablo, cuando la gente fallece, ya se supone que no está en este tiempo crono, sino en el Sí, Kairos. el perfecto. Entonces ellos ya, pues, o sea, ellos están viviendo lo que vivieron, lo que se está viviendo y lo que se va a vivir, ¿no? Sí. Entonces ya conocen la verdad. Pues, sí. Conocerían la verdad. Sí, sí. Incluso antes de Abraham, pues, porque antes de Abraham luego también población, ¿no? Y sí, claro, muchos más. Se fueron de Abraham, Sem, Jafet, los hijos de Noé, todos. Bueno, Enoch ya se nos había adelantado. Y Elías también. No, y posiblemente no en esa parte del mundo también había población. Sí, claro, pero y hay una cosa más escandalosa, que ya hemos hablado de eso anteriormente. Y es que ya estamos allá. Él dice, pues que eso no lo dice Pablo aquí haciendo locuras teológicas, no. Él dice que nosotros estamos sentados en lugares celestes y dice en presente que nosotros estamos sentados en lugares celestes con Él, lo cual quiere decir que esto es un escándalo. El kairos o el no tiempo de Dios en el Espíritu es un escándalo. Que nos dice a nosotros, tranquilicémonos con nuestro tiempo lineal, porque cuando estemos allá vamos a entender muchas cosas que ahora simplemente van a ser un rompero de coco, como el hecho de entender que ya estamos sentados en lugares celestiales con Él. Pablo, Eso es una locura. ¿Cierto que la edad del espíritu es diferente? ¿La qué, perdón? No existe edad, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, cuando hablan de los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Los ancianos de días son una jerarquía espiritual, una jerarquía del cielo, pero no son personas fallecidas. Ancianos se refiere como elders, ancianos, presbíteros,
personas con una dignidad, no se refiere a la edad, sino a una dignidad celestial. Sí. Lo mismo que querubines, serafines, tronos, potestades. Pero esa edad no está relacionada con la edad, eso está relacionado con el tiempo. Pablo, pero si ya estamos sentados allá. Dios mío, se me enloquecieron. Sí. Eso pasa cuando hablamos del Pablo. Si ya estamos allá, entonces aquellas personas que no tienen una vida caminando con Dios, Sí. y desde antes de nacer ya se dice que estamos sentados allá. Entonces, ¿cómo ese no conocer la verdad no me puede dejar sentar ahí? ¿De quién se dice que está sentado allá? No, ¿de quién se dice que estamos sentados allá? Y me incluyo. ¿De quién se dice que estamos sentados allá? De los creyentes. Los no creyentes simplemente nos rechazaron, no están sentados. No quisieron. Él dice, yo estoy aquí y llamo, yo estoy a la puerta y llamo. El que quiere, venga y yo ceno con él. El que no quiere, no. También dice que una nueva alma, pues, Es alguien con que compartir unas riquezas interminables. Les da mucha felicidad. Tengo un montón de riquezas y no tengo con qué compartirlas, soy muy infeliz. He conocido casos. Personas completamente infelices y llenas de cosas y ricas. Es que no hay nada más agradable que compartir la riqueza. Imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense ustedes estar en una isla desierta, solamente una persona, pero con todas las necesidades satisfechas, todas, con todos los lujos. El carro que siempre has deseado, la casa que siempre has deseado, pero sin animales ni personas. Bueno, póngale el animalito, un animalito. El animalito que siempre has deseado, y si no te gustan los animales, pues bueno, animales tendrás en esa isla. Y tienes todo. El primer día que estás sentado en ese carro, digamos el ejemplo que te guste mucho un carro, y no tengas con quién compartir, mandar la foto, decirle, mira lo que compré, sentate, vas a ser completamente infeliz, no vas a querer montarte en ese carro. Eso es la naturaleza humana. Se dan cuenta que los bienes en realidad cobran valor en el compartir. Y uno, incluso siendo egoísta, lo sabe inconscientemente. Uno quiere compartir. Y se van a comprar algo, venga, vámonos para la finca, todos en la van que compré, métase 7 puestos, todos atrás, yo pago, yo invito, y está feliz y emocionado. Y no le importa si les gusta o no, está compartiendo esa felicidad. Y eso es el ser humano, si no tenemos con qué compartirla, es triste. Y el cielo es lo mismo, la felicidad del cielo es compartir esa riqueza. Esa es la felicidad de Dios, Dios quiere una familia. Eso es lo Por eso es que primero. uno también está siempre tratando de llevarle almas a Dios. Es que uno quiere compartir ese gozo con los que quiere. O sea, es lo primero que uno le hace. Eso es natural, eso nace, eso no es proselitismo. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y alguien que tiene comportamiento sectario. No, comportamiento sectario simplemente está intentando cumplir un deber. Alguien que está expresando el querer de su corazón es genuino, es un creyente de verdad. Es que tengo que traer almas, es que tengo que traer eso, porque me tengo que poner una meta. Eso no funciona así. Eso es espontáneo, eso es del corazón. Bien. Estamos en el Evangelio de Juan, recuerden. Bajar un poquito al tema. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vamos a leer Isaías 44:3. Alguien que me ayude. ¿Cómo fue? Isaías 44:3. Yo ya lo encontré. Lea usted, por favor. Yo también lo pegado.
también tengo un pegado porque es horrible. Isaías 44:3. Entonces, derramaré agua en... Derramaré agua en secano, raudales sobre la tierra baldía. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto nazca de ti. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. 36, 25, es precioso este texto. Y el de Joel, que es el que cita el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, pero vamos, ese no lo va a leer. Ezequiel, vamos, Ezequiel 36, 25. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificadas. Purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Miren esto tan maravilloso. Jesús estaba diciendo, eso que anunciaron los profetas soy yo. Bueno, Ezequiel 47, ya que lo tienes ahí cerquita, del 1 al 12, es largo. ¿Ezequiel qué? Ezequiel 1, 47, 1 al 2. Dice, me hizo volver a la entrada de la casa y vi que brotaba agua debajo del umbral de la casa hacia oriente. Pues la fachada de la casa miraba a oriente y el agua bajaba del lado derecho del templo al sur del altar. Me llevó fuera por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que da al oriente, y agua salir a chorros hacia el sur. Ese hombre, pues, dirigiéndose al oriente y teniendo en la mano el cordel para medir, midió 500 metros. Enseguida me hizo pasar el estero. El agua me llegaba a los tobillos. Midió después otros 500 metros y así me hizo pasar el agua, que me llegaba hasta la cintura. Medidos otros 500 metros, era ya tan grande el estero que no pude pasarlo, porque las aguas habían crecido y había que pasarlo a nado, de modo que no podía atravesarlo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿lo has visto bien? Y me hizo salir y me volvió a la orilla del estero. En cuanto salí, había a ambos lados gran cantidad de árboles, y me dijo, estas aguas corren hacia la región oriental y bajan a la Araba. ¿Qué es Araba? Es la parte de la península arábiga. En cuanto llegan al mar muerto, sus aguas quedarán saludables. Todo ser vivo que hormiguea por donde pasa el estero tendrá la vida. Habrá gran cantidad de peces después que lleguen estas aguas, y donde quiera que llegue el estero habrá vida. Dejémoslo allí. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué versículo? Hasta el 10. Perfecto. Miren este pasaje. Me pasa que entre más avanzas, más se me pierde lo primero, que es donde quiero, pero él está hablando de un manantial de agua que va a correr que va a brotar desde el costado derecho del altar, desde oriente, y va a inundar prácticamente todo, van a venir peces, y eso va a hacer que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Miren lo que está haciendo Jesús en el templo. Jesús en el templo está, cuando el sacerdote viene con el agua, Jesús está haciendo al costado, cumpliendo esta profecía, y él está diciendo, yo soy el agua que estaba profetizando Ezequiel. Aquí va a haber un derramamiento de agua, o sea, de mi espíritu en Jerusalén. Él estaba hablando del cumplimiento de esa profecía. Y Joel, capítulo 3, verso 18, cuando dice, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Es el que cita con mucha elocuencia el apóstol Pedro en el discurso después de Pentecostés. Si alguien lo quiere leer, o se quedan con mi pequeño resumen. Bien. No, yo creo que sí vale la pena. Leamos Joel. ¿Por qué? ¿Por qué Joel sí? Porque Joel sí representa lo que nos pasa a nosotros. Cuando leamos lo que dice Joel, ¿qué lee? Joel 3, capítulo 3, verso 18. Escuchen esto es la iglesia, esto es lo que te pasa a ti y a mí. En aquel día, 3. en aquel día el vino y la leche
En aquel día el vino y la leche correrán como agua por montes y colinas, y los arroyos de Judá llevarán agua en abundancia. De mi templo brotará un manantial que regará el valle de Sittim. Miren esto, Jesús es el agua. Ahora busca Joel atrás, busca Joel más atrásito. 3, capítulo 3. 3. 3, capítulo 3. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Sigue. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria. Como ha dicho Yahvé, entre los supervivientes estarán los que llamen Yahvé. Esa es la crucifixión. Vale. Aquí es que tengo esto acá. Pues, Fue el 3:3. Pablo Joel es un profeta mayor. 3:3. Un profeta menor. Y 3:18. Es del antiguo. O el 3, yo me voy de 5. ¿Cuál es mi Biblia? No, y aquí 3:3 tampoco me dio el que usted leyó. Sí, yo estaba perdida. Yo ya estaba perdida porque Es el que no te dejó así. no, era otro Joel 3:3. Solo me tumbaron. Veamos por aquí que me sale busca en tu Biblia, en esta de Jerusalén 2:28. Ajá. No, porque cuando pongo el 2:28 empieza después de esto. O sea, no es 2:28. La Biblia no es 2:28, por lo que tú parles. No. O sea, tengo hasta el 27. 28. Dice, O sea, tengo Joel 2 hasta el 27. No importa. Lee el que sigue. Entonces lo que sigue es lo que acabo de leer, que es el 3. Perfecto. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre Ese sería el primero. el 2:28 es, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los Escuchen esto. ancianos y visiones los jóvenes. Escuchen esto. Dependiendo, hay diferentes versiones de la Biblia en la que van a encontrar en Salmos, que los Salmos, uno es el uno y el otro está más adelante o está atrasado, dependiendo de la versión. También a veces pasa con el profeta Isaías, también van a encontrar eso. Pero no pasa nada, porque simplemente es nomenclatura, pero el texto como tal está completo en la de Jerusalén, que es maravillosa, en una Reina Valera, en una versión internacional, en una Nácar Colunga, en una Dios habla hoy, en una de Alonso Checker, pues cualquier versión. Lee este pasaje que sería, en esta versión sería el capítulo 2, verso 28. La de Nueva Versión Sí, Internacional. lee la mayoría. El 90% de la... Yo la tenía en la columna, pero Ujú. se entiende más como que dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños y vosotros y vuestros mozos verán visiones. Esa es la mejor columna. Miren La esto. nueva versión internacional dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Esa es en versión. ¿Qué quiere decir? Lo que pasaba con los antiguos profetas va a ocurrir sobre una multitud de personas, todos llenos del Espíritu Santo, y dones y talentos sobrenaturales van a ser derramados sobre las personas que creen en su nombre.
O sea, y para los judíos, que pues esto es del Antiguo Testamento, eso no ha pasado todavía. No, para los que niegan a Jesús, porque hay judíos que sí creen en Jesús, muchos, y se llaman judíos mesiánicos y creen en el Señor y reciben el Espíritu Y Santo. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un judío mesiánico y un cristiano? A veces, espiritualmente ninguna, en ciertas formas, pero más allá de las formas, ninguna. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Pues, Santo. los ritos, pues y la... Algunas formas, cosas de formas, pero también nosotros vemos que todos los apóstoles judíos eran judíos mesiánicos. Nosotros somos gentiles mesiánicos, porque ninguno nació, pues que yo sepa, bajo la religión judía. Bien. Y me retrocedí mucho. De la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían, verdaderamente que este es el profeta. Después de hablar eso de las aguas, porque en este hombre, los que entendían lo que él estaba haciendo era, o este tipo es muy arriesgado, muy loco, o realmente es un profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros replicaban, ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Betlén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. ¿Saben qué? Esto sigue ocurriendo. Por la causa de Jesús, por detalles, por minucias, por pequeñas y sutilezas cosas teológicas, se dividen, se pelean y sigue ocurriendo. Y ocurrió y ocurrirá. Y nos va a ocurrir a nosotros. Vamos a encontrar personas llenas de Dios que creen a veces cosas un poco diferentes a nosotros y te van a juzgar por la manera o por la libertad que tú tienes. O te van a juzgar porque tienes o no esto, o una imagen, o tienes o no esto. Vas a encontrarte todo esto y aún sigue ocurriendo y seguirá. No nos esperemos menos. Si le ocurrió a Jesús, nosotros no somos más que el maestro, nos va a ocurrir lo mismo. El discípulo no es más que su maestro, así que lo que él le ocurrió, nos va a ocurrir a nosotros en mayor o menor grado. Así que prepara. Y si estás preparado, pues bien. No vas a entrar desprevenido a eso. Pablo, Galilea y Belén eran como ciudades diferentes. Regiones. Regiones diferentes. Belén, un pueblo. Betlén era un pueblo, era un poblado, ¿cierto? Galilea era una región. Pero el nacimiento de Jesús se dio en Belén, ¿no? O sea, él nació en Belén, pero se crió en Belén de Galilea. Judá. Él nació en Belén, pero se crió en Galilea. Ajá. Él nació en Belén, digámoslo así, que se desarrolló un tiempo en Alejandría, en Egipto. Y de Egipto retornó, con la muerte de Herodes, retornó a Galilea. Y ahí ya se estuvo en Galilea. Pero pues eso Belén igual, de Efraín. pero ahí hay un argumento, pues uno lo puede ubicar en cualquiera de los dos. Sí, claro. Pero ellos no sabían, la gente habla por hablar. Bien. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron pues los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los alguaciles, o sea, los alguaciles, los guardias del templo: jamás hombre alguno habló como este. Pero los fariseos le replicaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos, les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y sin averiguar lo que hizo? Le respondieron y dijeron: ¿también tú eres de Galilea?
investigue y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Y se fueron cada uno a su casa. Aquí en este momento salió Nicodemo a limar las asperezas. Recuerden que Nicodemo ya había tenido un acercamiento con nuestro Señor y le preguntó, bueno, ¿usted quién es? Y tuvieron una conversación muy bella. Y después de este episodio, miren que Dios no hace nada por casualidad, gracias a la autoridad que tenía Nicodemo en Jerusalén, entonces logra disipar los ánimos de aquellos que querían aprenderle a Jesús y logran irse a su casa. Pero el alboroto ya se iba generando. Cada vez iban... Nicodemo era fariseo. Sí. Y no era cualquier fariseo. No lo sabemos. Hay una tradición que dice que sí, pero no lo sabemos. Él tuvo un acercamiento, tuvo una simpatía con él, pero no sabemos hasta qué punto el temor humano pudo más que aceptar la revelación. Verso 1. Pero sirvió a la causa del Señor, igual que Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo. Verso 1. Se fue Jesús al monte de los olivos. Jesús solía hacer esto. Jesús solía irse al monte de los olivos. Pero de mañana, otra vez volvió al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentado les enseñaba. Quiero que hagamos hincapié en este pasaje específico. Miren que Juan, al escribir este pasaje, está haciendo un apunte muy interesante. Miren que no está hablando de enseñar de una manera deliberada. Está hablando de se sentó a enseñar. Entonces, de acuerdo como a la atmósfera de la época, podemos suponer dos cosas. Una, Jesús se sentó, en una escalinata a enseñar en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando se encendían las cuatro lámparas, las cuatro luces de 25 metros. Sentado ahí, no por casualidad, el Juan hace ese apunte. Miren por lo que viene a continuación. Y sentado les enseñaba, la gente venía a él. Los escribas, que tampoco es casualidad que ponga aquí los escribas, ¿recuerdan el nivel de analfabetismo que existía en Jerusalén? Entonces, quiere decir que el apóstol Juan pone fariseos y escribas, que eran los que sabían leer y escribir. No por casualidad, vamos a entender a continuación. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, dejemos puntos suspensivos y vamos a ver qué dice la ley del adulterio. Claro, claro. Sí le dicen maestro. Sí, pero precisamente eso se llama en latín capiao benevolentiae, como intentar capturar la benevolencia de alguien haciéndole, pero por dentro no lo crees. Una cáscara de no parece resbala. Claro. Como imagínese el estudiante típico de derecho que después de la clase habla pestes del profesor, pero después va y dice, doctor, es más o menos eso. Eso lo has vivido, ¿no? Claro. Bien. Lo hemos vivido, nos lo han hecho. Bien. Deuteronomio capítulo 13, verso 9. Doctor, por favor. Deuteronomio capítulo 13, verso 9. Alguien que lo cuente. No mentiras, Pablo. ¿Ya Deuteronomio qué? 13, 9. 13, 9, no, ya voy. Estaba más elevado. ¿Sí vio? 13. Ya lo tiene Hernán. Vamos, Hernán, entonces. Denúnciale irremisiblemente y sea tu mano la primera que contra él se alce para matarle, siguiendo después las de todo el pueblo. Deuteronomio 17, 7. 17:7.
La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte, y luego la mano de todo el pueblo harás desaparecer el mal del medio de ti. El adulterio, que es diferente a la fornicación, era castigado con la lapidación. Lapidación es apedrear a una persona. Y si muere, ese fue el precio de su pecado. ¿Por qué? La ley era para los dos, para la hombre y Sí. la mujer. Sí, era el hombre adulto. Es más, si los encontraran a los dos, mejor que los apedrearan a los dos de una vez. Pablo, pero, o sea, yo cuando leo ¿de dónde sacan ellos esta la voluntad de Dios? Esa era la ley de Moisés. Por eso era la ley, pero ellos de dónde sacan que Dios quería que apedrearan a alguien y que no la miraran con piedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión evangélica. Cuando digo evangélica no me refiero a denominación, sino a una visión de que nosotros decimos el evangelio. Y para nosotros es muy escandaloso, de una manera casi que anacrónica, lo podemos decir de esa manera, mirar la gente cómo se comportaba en el pasado. Pero eso para ellos no era escandaloso. Si tú lees el código de Hammurabi, Hammurabi decía el famoso ojo por ojo, diente por diente. Y para ellos era normal. Alguien robó, entonces iban donde el juez y le cortaban una mano. Todavía en ciertas partes de Arabia se vive así. Ah, un ladrón. Entonces usted ve, imagínese cuántos mancos habrían acá. Mejor dicho, en el Congreso les tocaría escribir con la boca. Pero, ¿qué ocurre? Era normal del ambiente. O sea, ellos no les escandalizaban que los apedreaban, no, eso era lo normal. Es difícil para nosotros comprenderlo, pero esa era la ley normal, era lo normalito. De hecho, era de las más sanas, más misericordiosas, la ley judía. Respecto a la ley, por ejemplo, de los asirios o de los babilonios, era una ley demasiado laxa, en exceso. Es que fue revelación de Dios. Le dio la ley a Moisés, pero pero Jesús nos enseña que sí, también. Dice, por lo perverso de su corazón, Moisés tuvo que legislar, porque ustedes no estaban preparados para tener unos principios para vivir, sino que ustedes necesitaban una ley así. Pero muchas veces esa ley estirpó el cáncer, y esto suena muy duro decirlo, pero estirpó el cáncer de una sociedad. Y en esa sociedad se tenía que preservar el linaje del Mesías. Y el pecador contaminaba. Entonces, imagínense, yo a veces hago esto para poder soportar sin un anacronismo el Antiguo Testamento. Y yo me imagino a Dios como un cirujano, ¿cierto? Una célula cancerígena está viva o está muerta. Una célula cancerígena, en cuanto es célula, está viva. Pero ¿qué está haciendo esa célula cancerígena? Está contaminando al resto del cuerpo de tal manera que ya todo se va a podrir. Entonces, como ellos no recibían a Dios y rechazaban a Dios, la ley lo que hacía en ellos era diseccionar, cortar de raíz el mal. Pero eso, el mismo apóstol Pablo dice, eso era inútil, porque el mal yace en el interior del corazón del hombre y no se puede extirpar de una manera externa. Cuando el problema es interno, se tiene que tratar internamente. Y por eso Jesús murió por nosotros, para tratar ese problemita humano de manera interna, con el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Para esto suena muy brusco, para una mente moderna ver eso, pero para ellos era muy normal. Ah, la hizo, la pagó. Hizo esto, entonces lo matamos. Hizo esto, entonces ojo por ojo, diente por diente. Era lo normal de la época. No, para nosotros es muy fuerte eso, ¿no? El tema es que iban a llevarse una mujer. Porque fue a la que sorprendieron. Pues sorprendieron a esta mujer. Si hubiera sorprendido a los dos, la ley dice a los dos. ¿Cómo la van a sorprender en adulterio sin el otro? No, el otro se les voló. Se conoce
por un error que tuvo un papa en una homilía. No recuerdo el nombre del papa, él se equivocó en una homilía y dijo, como la mujer adúltera, María la mujer adúltera, y entonces como fue una homilía papal, eso hizo eco y se quedó como en el inconsciente colectivo, estoy usando una palabra que es de John, pero nada que ver, pero se quedó como en el, perdón, en el imaginario de las personas. Que ella era María, esa no es María Magdalena, María Magdalena. No, no, no. Fue una homilía del Papa que se equivocó y se transcribió así y ya el daño se quedó. Pues. Pueden averiguar, pues todo lo que les diga acá, pueden investigar y van a ver, ¿qué Papa fue? ¿Qué homilía se quedó? Ay, pues ahí se generó la confusión. Lo mismo que cuando uno le dice a las personas que Melchor, Gaspar y Baltasar son nombres que no existen, ¿no? Son nombres no bíblicos que la gente se inventó para poder ponerle nombres a los muñequitos del pesebre, pero en realidad, Melchior, Gaspar y Baltasar o Balazar son nombres babilónicos que alguien muy erudito quiso ponerle a los tres que llegaron regalos, pero es que no solo fueron tres, llegaron más. ¿Cómo? Eran reyes magos, así se les podía decir. Mago era alguien que practicaba la ciencia. Un mago era alguien que practicaba la ciencia, no era alguien que sacaba conejos del sombrero. O el que leía las estrellas para saber cuándo iba a haber cosecha, cuándo no. La fase lunar, es hora de cortar. Entonces ellos iban y visitaban a los magos, que ellos estaban en torres, literalmente la torre del mago era una torre para vigilar las estrellas y saber cuándo decirle al rey, dígale al visir que envíe a cultivar, dígale que es hora de cosecha. Y no, hay marea alta, no, por las fases lunares. Ellos eran profetas. Eran visionarios del cielo y pertenecieron, me estoy yendo por unos vericuetos. Ellos fueron muy posiblemente, sí, eran astrónomos, pero pertenecían a la escuela de Daniel, del profeta Daniel que dejó en Babilonia. En Babilonia él dejó una escuela de profetas. Y estos siguieron en esa escuela de profetas y ya conocían la profecía de que iba a venir un Mesías y ya tenían anunciado por profecía que habría una señal en el cielo. Y ellos por esa señal, viendo las estrellas, porque aconsejaban a los reyes cuándo sembrar y cuándo cosechar, el Mesías viene, hay una estrella que va hacia Oriente, o sea, a Jerusalén, y allá llegaron con los regalos, el incienso, mirra y oro que tienen significado. Me imagino que ellos pues muchos intentaron ver esa señal, no la vieron y pasaron. Ellos la vieron y se fueron. No, la gente no se daba cuenta, la gente simplemente... No, pero vieron los de esa escuela que estaba citando. Sí, todos se fueron allá. Todos fueron en una caravana a Oriente. Y con lo que recibió María y José, la familia de Belén, la Sagrada Familia, con eso se sostuvieron en Egipto. Con eso que ellos recibieron, se sostuvieron en Egipto. Y pudieron, pues, hacer todas estas cosas. Bueno, este pasaje es maravilloso, pero me quedé corto. Hablamos de muchas cosas, me quedé corto, pero en la próxima hablaremos de este pasaje que es los pasajes enigmáticos, preciosos, con mucho contenido, que es un acto que tiene nuestro Señor el Salvador con muy fuerte de misericordia y del no juicio. ¿Vale? Hoy nos fuimos por muchos lados, pero bueno, todo esto no está de más. Okay. Parece nuestro punto de vista. El dólar. Vamos a tomar, pero Si usted tiene, es bueno. Si usted exporta. Sí, claro. No, en realidad un nivel de inflación uno sí puede decir, es malo. Uno puede hacer juicios de valor sobre cosas o situaciones, no puede juzgar a la persona. Esa es la gran diferencia. Yo puedo hacer juicio de situaciones. Ay, qué malo, me varé hoy 3 veces, se me pinchó una llanta, qué malo. Aunque a pesar de eso, conozca a la persona que va a ser la pareja de mi vida o cualquier situación, me dice, bueno, ya no es tan malo, pero el juicio que me dio hasta ese momento me dio para decir que era malo. Eso es... sino que para lo que algo
Claro. Yo no quiero eso, pero más allá de la realidad nuestra, pero él lo quiere. Pero lo que estás hablando tú es diferente, es el juicio situacional, diferente del juicio a una persona. El juicio situacional va creciendo de acuerdo a la sabiduría que vamos adquiriendo. La sabiduría siempre es mirar desde una perspectiva más alta, más allá de la emoción, del instinto y de la razón, con el espíritu. El espíritu encima de la razón encima de la emoción y la emoción encima del instinto. Ese es el orden. Por eso nuestra constitución viene así: mente, corazón e instinto, en esa dirección. Y el espíritu, ¿por qué creen que a veces en los santos, las figuras de los santos los pintan con el efluvio luminoso acá? Porque se supone que el espíritu está encima e ilumina la razón. Entonces el rey Salomón, por ejemplo, discernía situaciones, ¿no? Y por eso se le llamaba hombre, era un hombre sabio. Él discernía las situaciones. Pero discernir o hacer juicios sobre situaciones es muy diferente a juzgar personas, que es lo que Dios nos dice que no podemos hacer. Usted no es juez de nadie. Juzgue las situaciones. Robó, sí. Eso es un robo, eso está mal. Pero no puede juzgar a esa persona. Ya, es diferente. Ahora bien, si tú eres juez o estás constituido como una autoridad civil en esta tierra, dice también el apóstol Pablo, dice Dios que toda autoridad ha sido constituida por él. Padre, gracias te damos por todo lo que nos has entregado, Señor, por tu revelación. Que sepamos que tú eres el agua de vida, Señor. ¿Qué es eso del agua de vida? Verdaderamente nosotros estamos permitiendo que esa agua se extienda, que salga, que se libere a través de nosotros como una represa que abre el canal, las puertas, el dique, se rompe y podamos hacer tu voluntad. O estamos reteniendo el vino, el agua, y se nos está añejando, que nos sale, que nos moja a otros, porque nos extiende a otros. Y allí está, Señor, gran parte de la respuesta a nuestra necesidad en el extendernos al otro, Señor. Ahí está. Si estoy triste, ahí está parte de tu respuesta. Si necesito algo, entonces doy de eso. Si necesito consuelo y nunca doy consuelo, ¿qué estoy haciendo? Si necesito alegría y nunca doy alegría a los demás, ¿qué estoy esperando de ti, Señor? Cuando el principio de tu espíritu es claro, en la medida en que te damos, que te ofrecemos, que te extendemos, encontramos la saciedad del alma que gime dentro de nosotros, Señor, buscando alimento. Ahí está la clave. Está en el otro, no en nosotros mismos, está en el otro. Gracias, Señor, y llévenos en paz. Amén. Muy bien.